Hola, sean todos bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Leiner Sánchez, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de la UNAM. Hoy vamos a hablar sobre la historia política, social y económica de Colombia, sus inicios, su desarrollo y su conclusión, desde la creación de la Constitución Política de 1991, desde el movimiento de la séptima papeleta, un movimiento creado por jóvenes universitarios, el cual buscaban promover los derechos y promover los cambios dentro de la constitución que se vino a implementar tras la nueva de 1991. También hay que hablar sobre el M-19, un gran movimiento militar, político y revolucionario, el cual también introdujo cambios en la constitución política del 91, constitución que tenemos actual, pasando por el Plan Colombia, que fue una estrategia por el Estado y el gobierno, la cual estaba en contra del narcotráfico y que buscó el apoyo tanto militar como financiero de los Estados Unidos. Hay que decir que de cierta forma sí produjo economía en Colombia y seguridad, pero también trajo distintos problemas como el desplazamiento de campesinos, ya que le fumigaban sus cultivos ilícitos, como era en el caso de la cocaína y en el caso de la amapola. Después de esto vino la reelección y la seguridad democrática. Fue un periodo del 2002 al 2018 del presidente Álvaro Uribe. Hay que mencionar que su primer mandato sí fue un mandato democrático, donde el país incrementó económicamente, principalmente la minería y las zonas petroleras. También hay que mencionar que fue donde el país empezó a tener más seguridad hasta que llegó los falsos positivos, víctimas campesinas inocentes asesinadas y masacradas por el propio Estado. El gobierno los hacían pasar por guerrilleros cuando no era así. Y esto hizo pues que el presidente actualmente perdiera su prestigio, perdiera todo. Igual hubieron culpables, militares fueron culpados por esas masacres y asesinatos a personas inocentes. Después de esto, vamos a hablar sobre el proceso de paz. El proceso de paz surgió a partir del año 2016, tras el presidente Juan Manuel Santos, que introdujo la paz en Colombia. Y fue a nivel internacional. Colombia recibió Premio Nobel de Paz a nivel internacional, pero hubieron como tal una serie de acuerdos de paz que no fueron totalmente realizados, y estos acuerdos perdieron como cierto prestigio ante la sociedad, y ahí donde se produjo las disidencias de la FARC actualmente, nuevos grupos armados, nuevas bandas criminales, y Colombia empezó de nuevo a padecer la guerra. Pero antes de esto, de volver a surgir a lo de la guerra, también se dieron nuevas políticas alternativas, nuevos movimientos políticos con los combatientes, que dieron origen a nuevas campañas políticas, y ya el país empezó a adentrar a una nueva política alternativa, una política en donde las mujeres y los jóvenes tenían más participación, más votos, podían hablar, se podían expresar libremente. Y fue aquí donde se originó a finales del 2019 lo que fue el COVID-19, y Colombia entró en una crisis tanto económica, también política, por el mal gobierno de Iván Duque. Y fue acá donde fuimos, creo que el único país en el mundo en salir a marchar y a protestar en plena pandemia. Surgió la marcha más grande en Colombia, marcha que fue apoyada por jóvenes y por sectores sociales en el 2021. Y como eso, a partir del 2022 se lanzó el presidente Gustavo Petro como el nuevo presidente del actual que tenemos hoy en día. Presidente que trajo nuevos cambios.
A partir del nuevo presidente actual, creo que Colombia en todo su periodo de historia nunca había tenido un presidente de izquierda, el cual trajera nuevos cambios, tanto sociales, políticos, culturales y económicos al país. A continuación voy a mostrarles un video. El video fue elaborado conmigo y gracias a la ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas y actuales se pudo realizar este video. Este video cuenta todo con detalle. También al final el video nos muestra cómo hay países latinoamericanos que están de acuerdo con todo lo que ha venido pasando en el transcurso de estos años. Como Brasil, como Chile, como Venezuela, que apoyan las ideas y los nuevos cambios del presidente actual. Así que damos inicio a este video. Amanecer del nuevo milenio. Colombia en la encrucijada. En el umbral de un nuevo siglo, el país se encontraba en un punto crítico, un momento decisivo que definiría su futuro. El siglo XXI llegó a Colombia como un susurro de esperanza, una promesa de cambio y renovación. La belleza natural del país, desde sus montañas hasta sus costas, reflejaba el potencial de una nación que anhelaba paz y prosperidad. Pero esta esperanza estaba mezclada con un rugido de incertidumbre. Las calles se llenaban de manifestaciones. La gente clamaba por justicia y equidad, y el futuro parecía tan incierto como prometedor. El conflicto armado, una herida abierta por décadas, seguía desangrando al país. Las selvas y montañas eran testigos silenciosos de combates que parecían no tener fin, y las familias sufrían las consecuencias de una guerra interminable. La desigualdad, como una sombra amenazante, se extendía por todas partes. En los barrios marginales, la pobreza y la falta de oportunidades eran el pan de cada día, y los niños jugaban en calles que reflejaban un futuro incierto. La corrupción, como una termita, carcomía las instituciones desde adentro. Los escándalos políticos y la falta de transparencia minaban la confianza de la gente en sus líderes, y la lucha contra este mal parecía una batalla cuesta arriba. Pero en medio de tanta oscuridad, brillaba una pequeña llama. Los jóvenes, con su energía y determinación, se convertían en agentes de cambio. Voluntarios trabajaban incansablemente en comunidades, llevando esperanza y construyendo un mejor mañana. La Constitución de 1991, un intento de reconstruir la nación, todavía prometía un futuro más justo. Este documento, nacido de la necesidad de cambio, seguía siendo un faro de esperanza para muchos. La gente, la sociedad civil, fortalecida por años de lucha, alzaba la voz con más fuerza. Activistas y ciudadanos comunes se unían en un clamor por un país mejor, demostrando que la unión y la perseverancia podían hacer la diferencia. El nuevo milenio se presentaba como una oportunidad única. Las ciudades crecían, las universidades se llenaban de estudiantes con sueños y aspiraciones, y el horizonte urbano de Bogotá simbolizaba el progreso y la modernidad. Una oportunidad para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de paz y prosperidad. Las escuelas se llenaban de risas infantiles y las familias celebraban pequeñas victorias cotidianas, soñando con un mañana mejor. Pero el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Las montañas y los caminos rurales simbolizaban los desafíos que aún quedaban por superar, y la necesidad de perseverancia y unidad. Las fuerzas que habían hundido a Colombia en la violencia todavía estaban ahí, escondidas, listas para aprovechar cualquier debilidad. La paz era frágil, y el país debía mantenerse vigilante para no caer nuevamente en el abismo del conflicto. Sin embargo, la diversidad y la resiliencia del pueblo colombiano eran su mayor fortaleza. Desde los campos hasta las ciudades, la gente trabajaba incansablemente, demostrando que, a pesar de las adversidades, la esperanza y la determinación podían prevalecer. Las celebraciones culturales, los festivales y las tradiciones eran un recordatorio constante de la rica herencia y el espíritu indomable de Colombia. En cada rincón del país, la música, la danza y la alegría de vivir mantenían viva la llama de la esperanza. Además, la innovación y el emprendimiento comenzaban a florecer. Las nuevas generaciones, con su creatividad y visión, estaban dispuestas a transformar el país,
utilizando la tecnología y las nuevas ideas para construir un futuro más brillante. En última instancia, el destino de Colombia dependía de su gente. Unidos, trabajando juntos, podían superar cualquier obstáculo y construir una nación donde la paz, la justicia y la prosperidad fueran una realidad para todos. Ecos del pasado. La séptima papeleta y la sombra del Plan Colombia. Dos fantasmas del pasado marcaron el inicio del siglo XXI en Colombia. La séptima papeleta y el Plan Colombia. La primera, un movimiento de la gente, de los ciudadanos, que en 1990 logró la creación de la Asamblea Constituyente, representaba el deseo de cambio y de participar en la política. Sin embargo, la sombra del conflicto armado oscurecía la nueva Constitución. El Plan Colombia, una estrategia contra el narcotráfico impulsada por Estados Unidos, intensificó la guerra y empeoró la crisis humanitaria. La séptima papeleta abrió las puertas a una nueva era democrática, pero el Plan Colombia nos recordaba lo frágil que era la paz. El nuevo siglo era como un campo de batalla entre la esperanza de un futuro mejor y los demonios de un pasado que no quería desaparecer. El baile del poder, reelecciones y el legado de Uribe, de 2002 a 2018. Este periodo fue uno de los más significativos en la historia reciente de Colombia, marcado por la figura dominante de Álvaro Uribe Vélez. El comienzo del nuevo milenio estuvo marcado por la imponente figura de Álvaro Uribe Vélez. Su ascenso al poder no fue casualidad, sino el resultado de una serie de eventos que lo posicionaron como el líder que muchos colombianos creían necesario en ese momento. Elegido presidente en 2002, Uribe prometió mano dura contra la guerrilla y seguridad para los colombianos. Su campaña se centró en la promesa de restaurar el orden y la seguridad en un país asolado por décadas de conflicto armado. Su política de seguridad democrática, basada en la fuerza militar, logró golpes importantes contra las FARC. Esta estrategia no solo buscaba debilitar a la guerrilla, sino también recuperar territorios controlados por estos grupos y restablecer la presencia del Estado en zonas rurales. Uribe se volvió muy popular. Su estilo directo y su enfoque en la seguridad resonaron con muchos colombianos que estaban cansados de la violencia y la inseguridad. Logró un cambio en la Constitución que le permitió ser reelegido en 2006. Este cambio fue controvertido, pero Uribe argumentó que necesitaba más tiempo para consolidar sus políticas y asegurar los avances logrados. Su segundo periodo presidencial tuvo éxitos militares, pero también escándalos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Las denuncias de falsos positivos, donde civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, mancharon su administración. Lo que dejó Uribe es complicado y genera mucha discusión. Su legado es una mezcla de logros y controversias que aún dividen a la sociedad colombiana. Por un lado, su gobierno debilitó a las FARC y mejoró la seguridad en algunas partes del país. Las cifras de secuestros y homicidios disminuyeron, y muchos colombianos sintieron una mayor sensación de seguridad. Por otro lado, la seguridad democrática costó muchas vidas y generó nuevos tipos de violencia. Las políticas de Uribe también llevaron a un aumento en las violaciones de derechos humanos y a una polarización política que aún persiste en Colombia. La historia de Uribe es una de contrastes, donde los éxitos en seguridad se ven empañados por las sombras de la corrupción y los abusos. Sección 4. Seguridad democrática. ¿Paz a qué precio? La seguridad democrática, la política más importante del gobierno de Uribe, se basaba en una idea simple: combatir la guerrilla con toda la fuerza del Estado. Se aumentó el número de soldados y policías, se compraron nuevas armas, y se lanzó una ofensiva militar muy fuerte. Los resultados se vieron. Las FARC, debilitadas por los ataques, tuvieron que retroceder. La seguridad mejoró en las ciudades y en algunos campos. Sin embargo, la guerra se movió a otras regiones, causando nuevos desplazamientos y masacres. La seguridad democrática logró frenar el crecimiento de la guerrilla, pero a un costo social muy alto. Aumentaron las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y policías. El escándalo de los falsos positivos, donde se asesinó a civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros, impactó mucho al país. Sección 5. Un sueño frágil.
El proceso de paz de 2016 y sus cicatrices. Este capítulo explora los desafíos y las esperanzas que surgieron a raíz de este histórico acuerdo. Después de décadas de conflicto armado, el gobierno de Juan Manuel Santos inició conversaciones de paz con las FARC en 2012. Este conflicto, que duró más de 50 años, dejó profundas cicatrices en la sociedad colombiana, afectando a millones de personas y desplazando a comunidades enteras. Las negociaciones, que se realizaron en La Habana, Cuba, terminaron con la firma de un acuerdo en 2016. Este acuerdo fue visto como un hito histórico, no solo para Colombia, sino para toda América Latina, ya que representaba la posibilidad de poner fin a uno de los conflictos más largos del continente. El acuerdo buscaba terminar la guerra, lograr justicia y reparar el daño a las víctimas, y construir una paz estable y duradera. Incluía medidas para la reintegración de los excombatientes a la vida civil, la restitución de tierras a los desplazados y la creación de tribunales especiales para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto. Sin embargo, poner en marcha el acuerdo ha sido lento y complicado. La implementación ha enfrentado numerosos obstáculos, desde la falta de recursos hasta la resistencia política y social. Muchos colombianos sienten que el proceso ha sido demasiado lento y que los beneficios prometidos aún no se han materializado. Los colombianos están divididos frente al proceso de paz. Las opiniones varían ampliamente y el país sigue profundamente polarizado. Las heridas del conflicto aún están abiertas y la reconciliación parece un objetivo lejano. Algunos lo apoyan y creen que es la única solución al conflicto. Ven el acuerdo como una oportunidad para construir un futuro mejor, libre de violencia y lleno de esperanza. Otros lo rechazan y piensan que se les ha perdonado todo a los guerrilleros. Creen que el acuerdo es injusto y que no se ha hecho lo suficiente para castigar a los responsables de los crímenes más graves. El futuro del acuerdo de paz es incierto, pero representa una oportunidad histórica para construir la paz en Colombia. A pesar de los desafíos, muchos siguen trabajando incansablemente para que el sueño de una Colombia en paz se haga realidad. La esperanza es que, con el tiempo, las cicatrices del pasado puedan sanar y el país pueda avanzar hacia un futuro más justo y pacífico.